Gracias a Trump. Ay, Dios mío. Ay, qué edificante que es comenzar el lunes y escuchar al woke defendiendo a Maduro. Ahora sí ya. Todo es posible. Es que el wokeismo, con tal de encontrarle las 5 patas al gato en lo que haga Trump, defenderán a Satanás si es necesario. No tengo ninguna duda. Que México y Brasil van a boicotear el comercio con Estados Unidos. ¡Los quiebra! A México lo quiebra en 3 días. ¿O qué cree que le dijeron los industriales mexicanos a la señora Sheinbaum? Oiga, no joda, que sin Estados Unidos no somos nada. Así. Vamos a hablar claro, ¿eh? Bien clarito. Bien, hoy dice el Universo, el Expreso creo que se lo llevó el woke, dice Sofía que se lo ha llevado el woke, no digo yo. Abro comillas. Y el Expreso, dice la señora Sofía Forneris, que, entre paréntesis, como lo están capturando, pirateando, ojalá no secuestrando, la señora Sophie Forneris, ese Forneris es un apellido francés, no italiano. Y como no dijeron Sofía Forneris Marangoni, eso es que aquí tenemos a alguien italiano. Primero que, señores, ni tacita nomás. Por otro lado, no. O nos vamos al Imperio Romano, que la Galia era parte de Roma. Ahí sí, pero ella no es romana. Es de Italia Irredenta, el doctor Marangoni. De Italia Irredenta. De Trieste, ¿no? Sí. La Italia Irredenta. Era parte del Imperio Romano, eso sí, por si acaso. Bien, el Universo dice que hoy es lunes 1 de septiembre y con gran alegría para todos los ecuatorianos que no estamos enfermos ni somos imbéciles, el Universo dice Ecuador recibe el estiaje en mejores condiciones. Qué bien, ya está con nosotros conectado Héctor Yepes. Mi querido Héctor, gusto, a los años, y lo he escuchado en otros programas de esta radio y en otros, pero usted ya, con el proletariado marginal, ya nada, ¿qué fue? Qué gusto verlo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Al contrario, a los años que invita. Yo pensaba que ya había perdido mi número. ¿Cómo? Yo no pierdo nada. Nada. A ver, jefe, vamos al grano, porque usted tiene que hacer otra cosa después. Bien, ya la Asamblea aprobó una nueva ley urgente. La Corte Constitucional, y vamos a entrar al primer punto. La Corte recibió los proyectos enviados por el presidente, aprobados por el Poder Legislativo. 2 poderes, Ejecutivo y Legislativo. La Corte se supone que es parte del Poder Judicial, aunque no es, porque solamente tiene funciones constitucionales. Invento de Montecristi, pues, ¿no? Ya. La Corte recibió las leyes y en vez de decir, señores, en tal día, ¿cuánto me voy a demorar? Porque ellos pueden, sine die, lo que dijeron, no, vamos a poner una medida cautelar, vamos a suspender determinados artículos en todas las leyes y nos vamos a tomar todo el tiempo que nos dé la gana, porque la Constitución permite que hagan lo que les da la gana, como dijo el líder Tralala, que entre paréntesis nos va a ganar en la CIDH, porque tiene razón, pero bueno. En su opinión, ¿la Corte Constitucional juega limpio o juega sesgado al suspender leyes diciendo es que protejo a la ciudadanía? Perdón, pero está protegiendo a los delincuentes también para suspender las leyes. ¿Cómo entendemos esto? Por favor. Yo creo que esto, para empezar, es antidemocrático. Partamos de ahí. Porque una cosa es que la Corte suspende un reglamento que dicta el presidente, que es una norma jurídica que puede ser impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad. Uno podría decir, bueno, es el presidente. Pero suspender una ley aprobada por la mayoría de la Asamblea Nacional, elegida por el pueblo y recién elegida. Sí, señor. Y además, aprobada por el presidente, quiere decir que hay un consenso de todos los representantes electos por el pueblo en estas leyes, que a alguien le puede gustar, le puede no gustar, esta vez es la democracia. Pero hay un consenso. Entonces, que la Corte suspenda algo que ha sido consensuado por las máximas autoridades representativas del país, es decir, que son votadas por la gente, es antidemocrático, pues. Ojo, no digo que es inconstitucional, porque lamentablemente la Constitución lo permite, pero es un abuso. Distinto sería otro tipo de normas que no tienen esta gran representatividad como una ley, que pueden ser impugnadas en la Corte Constitucional. Entonces digo, partamos de ahí. Segundo, cuando ya empiezan a utilizar esto sistemáticamente, pues creo que es más claro el abuso, porque que alguien me diga, chuta, como excepción gravísima, este literal de este artículo es tan peligroso que lo voy a suspender y en un mes, por decir algo, voy a resolver este tema,
digamos, podría yo entender que llegue a pasar un caso así. Pero si aplico el mismo argumento para suspender en bloque una serie de leyes, ya ahí lo que estoy haciendo es ser lo que la Corte Constitucional es aquí y en todo el mundo. Esto se debate en Estados Unidos también. Es un actor político. Obvio. La Corte Constitucional es un actor político. Obvio. Y ahí es donde yo no entiendo por qué si es un actor político no quieren jugar bajo las reglas de la política. Pongo un ejemplo en Estados Unidos, Rolf. Usted no me dejará mentir. Para ser juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, ese proceso es peor que lanzarse a senador en Estados Unidos. Pues, 10 veces peor. 10, lo ponen patas arriba, investigan desde que usted nació, si tomó leche materna, si tomó fórmula, qué comía, qué no comía, si era bully, si era nerd, si le gustaba el fútbol americano, el béisbol o el básquet o el hockey, el lacrosse, o algún deporte de esos, o si era raro, no, le gusta el badminton, que juega en el sudeste asiático, este no. Así es de jodida la cosa allá. Aquí. Y una preguntita, ya que usted se fue por el lado de allá. ¿Cómo es posible? ¿De dónde sale la Corte Constitucional? La Corte Constitucional sale de 3 ternas: ejecutivo, político, legislativo, político y la famosa función de transparencia donde está la cloaca, que es el CPCCS, ¿no es cierto? La peor cloaca de todas. Si tiene un origen político, ¿cómo es que no responde políticamente si tiene un origen político? Primera pregunta. Segunda, dicen algunos corte lovers que la corte está por encima de todo. Usted es creyente, ¿no es cierto? Sí, ¿no? es así. Usted debe recordar la festividad católica del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego se posó sobre los apóstoles, que eran unos pescadores ignorantes, les dio el don de las lenguas y el don de la sabiduría, del discernimiento. Dígame, ¿a esto se les ha posado el Espíritu Santo o se les ha posado un buitre lleno de lo que sabemos, de carroña? Porque, ¿por qué son intocables? Porque, ¿qué hay? No, que penalmente sí los pueden enjuiciar, no joda. Eso es una que usen ese argumento habla de la poca capacidad para defender una cosa indefendible. Además que, perdóneme, ¿no dice la Constitución que todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley? Por favor, explíqueme, porque yo soy limitado y no entiendo. Yo le hago una pregunta, no sé cuál es su carro favorito, Rodolfo, algún carro de lujo que le guste. Que quisiera tener. Que quisiera tener. Sí, claro, un Aston Martin. Está bien. Digamos que mañana tiene la plata, se lo compra, carro espectacular, andaría en el carro sin frenos. ¿Usted cree que me quiero matar? Bueno, aquí es lo mismo, ¿no? No discutamos si la corte es buena o mala, porque ahí va a haber opiniones. Pero incluso asumamos, que yo no creo, pero asumamos que la corte fuera la mejor corte de la historia y de la humanidad, de la humanidad. En una república no debe existir ningún poder sin frenos. Así de simple. El presidente debe tener frenos, por supuesto. La Asamblea Nacional debe tener frenos, por supuesto. Y los jueces también deben tener frenos, ¿o acaso que son arcángeles? No. Y ojo, esto no lo digo porque me caiga bien o mal tal o cual juez. El problema es el sistema. Es la institución. Nosotros no estamos... Yo personalmente no conozco a ninguno. Conocía a algunos antes, a algunos personalmente, otros por referencia, como el doctor Hernán Salgado Pesantes. Ya a él lo conocía, al doctor Herrería es mi amigo, a la doctora Núquez la conozco, pero a otros nunca lo... Es la institución. Es que no puede ser posible que en un... A ver, la democracia, los enemigos viscerales de Correa decían que la alternabilidad era pieza fundamental de la democracia. Mentira. La señora Thatcher, la señora Merkel, el canciller Kohl, escoge el que quiera. Y no me diga que el Reino Unido y la Gran Bretaña, estos individuos, y la República... en su época. No, lo fundamental de la democracia es, primero, el artículo 1 de la Constitución, que la soberanía emana del pueblo. Segundo, las elecciones libres, sin coerción, ya, democráticas, lo que no hay en Venezuela. El señor Maduro no es presidente, es el jefe de un cartel, en eso tiene razón Trump. Dos, y tercero, ¿ya? Aparte de que la soberanía emana del pueblo y de que en las elecciones se elige todo eso, y tercero, es que en democracia todos somos iguales ante la ley. Porque estos 9 individuos son desiguales ante la ley. Y son tan sinvergüenzas que se autoblindaron con una resolución que dice que los jueces constitucionales de primera y segunda instancia pueden cometer el delito de prevaricato, los de tercera, o sea, ellos no. Ellos mismos hicieron esa resolución. Y ojo, es que eso tiene una lógica dentro de este sistema equivocado, a mi juicio.
Claro, si la Corte Constitucional tiene la última palabra sobre qué es la ley, por definición es imposible que prevariquen porque ellos son los que van a definir siempre qué es lo bueno y qué es lo malo, por lo cual el único freno real que puede tener una Corte Constitucional es político, no, nunca puede ser judicial, pues porque ellos son el máximo tribunal, no son parte de la función judicial, no, pero ejercen poder jurisdiccional. Y ojo, aquí no puede haber poder ilimitado. O sea, creo que eso es lo más importante. No importa si me cae bien, me cae mal. Aquí a veces hay un argumento elitista, ¿no? Es que los jueces, como tienen PhD, entonces sí, están por encima del bien y el mal. Y de nuevo, esto no es un ataque contra ningún juez en particular, pero eso no es garantía de nada. Cualquier ser humano, no importa cuánto haya estudiado, si va a misa o el domingo o a cualquier rito religioso, si es buena gente, me cae bien, me cae mal, es conservador para el conservador, es progre para el progre, cualquiera puede abusar, es naturaleza humana y por tanto debe existir un límite. Los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos son sujetos a juicio político. No se usa. Y ojo, ¿por qué no se usa? Una vez se usó. La idea. Se usó una vez en 1804. Una vez. Una vez. Pero exacto, se usó. Ya, más de un siglo. ¿Por qué no se usa? Es que está tan arraigado la idea de pesos y contrapesos que no hace falta pues llegar a esos extremos, porque los jueces saben que son parte del sistema político también, de manera distinta, porque son jueces, es su principal función, pero hay bibliotecas enteras escritas sobre el rol político de los altos tribunales aquí y en todo el mundo. Insisto, esto no es una crítica personal contra ningún juez, es simplemente la naturaleza del sistema. Ahora, hay un problema mayor. Países como Estados Unidos tienen una sola Corte Suprema, que es el máximo tribunal ordinario y Corte Constitucional. Nosotros hemos copiado el sistema alemán que se inventó Hans Kelsen, gran jurista austriaco. Él dijo, tiene que haber un tribunal constitucional independiente del Tribunal Supremo. Aquí tenemos Corte Nacional, Corte Constitucional. Pero ojo, Kelsen, ¿qué pensaba? Ese siempre tiene que ser un legislador negativo, es decir, puede anular una norma. Pero ¿qué es lo que ha venido pasando? No solo en Ecuador, también en parte de Europa, en el mundo. Cada vez estos tribunales legislan, se inventan, reinterpretan, reescriben las constituciones, con lo cual tienen un mayor y mayor poder sin tener representatividad, que es lo que Kelsen jamás habría pensado, porque él estaba consciente de que esta era una excepción, pues no puede volverse la regla para que desde ahí surjan normas por las que nadie ha votado y nadie ha aprobado. Bueno, le toca la ronda a la cara, se va usted a beneficiar, porque si yo que cada vez que me veo la cara digo, Dios mío, otra vez mi misma cara. Los lunes y los viernes tengo el gusto, el placer, el honor de tener con nosotros a Sofía Forneris, que tiene un grado universitario en Historia Antigua de Grecia y Roma y una maestría en la Johns Hopkins University en Public Health, Salud Pública. Y antes me la piratearon en el programa anterior, comandado por el pirata Morgan, el woke. Dele, mi querida Sofía. Un gusto. Justamente le quería preguntar, ¿qué riesgo genera para la seguridad jurídica del país que ciertos artículos de ley económica se suspendan sin un plazo claro de resolución? ¿Y debería la Corte equilibrar la urgencia económica sin frenar las estrategias que vemos del gobierno? Porque la Corte Constitucional en este momento en el país se ha convertido en un limitante para el gobierno de turno para poder ejercer cualquier estrategia política. ¿Se pudiera eso, lo vemos ahorita que tiene un riesgo para la seguridad jurídica del país o no se lo ve en influencia? ¿Qué tal, Sofía? Yo creo que sí, tiene un gran riesgo esta actitud de la Corte Constitucional para la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque primero, a ver, aquí hay un juego político. Ya cuando una Corte suspende en bloque una serie de artículos de distintas leyes, está lanzando un mensaje político, quieran o no. O sea, aquí no estamos hablando de algo excepcional, gravísimo, que estaba en juego la vida de alguien, si es que no se suspendió un artículo. Entonces, eso ya de por sí manda un mensaje. A ver, aquí tenemos una Corte que actúa políticamente, y eso ya viene pasando desde hace años, incluso con otros jueces que han pasado por la Corte. Segundo, no tener plazos es muy grave, porque la Corte podría, como puede hacer cualquier cosa, podría también autoimponerse un plazo, decir, a ver, voy a hacer esto, pero
anuncio que en tanto tiempo voy a resolver. ¿Por qué? Porque no puedo dejar en el limbo esta situación. Y tercero, de la mano con lo primero, el rol político de la Corte. Yo coincido con lo que dice Sofía en cuanto a que aquí ya se ve una intención que ha pasado en distintos gobiernos de oponer una política de la Corte Constitucional a la política del gobierno. Correcto. Porque una cosa es interpretar artículos jurídicamente, pero cuando yo ya tengo estas actitudes, ya parece que la Corte quiere imponer su forma de pensar en la política. Y eso es ilegítimo, insisto, porque, y esto es un problema en todo el mundo que se debate. ¿Quién elige a la Corte Constitucional? Bueno, se le elige desde la política, sí, pero son 9 personas que no han pasado pues, por las urnas. Entonces, no es legítimo que esas 9 personas nos caigan bien, nos caigan mal, coincidamos o no con lo que piensan, impongan su criterio político, o sea, su agenda a un gobierno que sí ha sido electo en las urnas y en temas además que, como estas leyes han sido aprobadas también por la Asamblea electa en las urnas. Entonces, causa inseguridad jurídica, causa, creo, una distorsión política en el país y creo que es ilegítimo porque no es democrática esta actitud. Y en unos gobiernos, digamos, en Estados Unidos, en la Corte, nosotros vemos que los jueces, una vez que ya son nombrados, entran en esta Corte de por vida. Esto les da la habilidad, más allá de si en algún momento como jueces tenían rulings, lo que se dice, más orientados a la derecha o a la izquierda, más conservativos o más liberales, se ve que los jueces al momento de entrar a la Corte ya llevan a interpretar más la ley, más allá de su creencia personal y en verdad a lo que la Constitución quiere hacer. ¿Pudiera decirse que la Corte Constitucional, digamos, en el país, pudiera beneficiarse de una Corte que no sea tan cambiante, o en un país como en el Ecuador eso pudiera fomentar un poco más la corrupción que pudiéramos ver? Yo creo que los plazos de los jueces de la Corte, o sea, sus nombramientos podrían ser vitalicios o largos, siempre que sean sujetos a juicio político. Claro. O sea, porque lo que no puede pasar es lo que tenemos hoy. No. Nadie los puede sacar, No. nadie puede decirles ni me caes mal y que se queden de por vida. Por ¿Quién sorteo. es de que estudió historia antigua? Esto ya lo decían los griegos, Aristóteles lo decía. A ver, la tiranía no es cuestión de si manda uno o mandan muchos, es cuestión de si tienes límite o no tienes límite. Sí. Puede tiranizar el pueblo, puede tiranizar un solo dictador, que bueno, no se le llamaba dictador, no era lo que hoy entendemos por dictador, o puede ser que un grupo, una oligarquía, una aristocracia termine volviéndose tiránica si no tiene límites. Este es el punto de fondo aquí. Entonces yo no entiendo por qué algunos con razón tanto insisten en que hay que ponerle límites al presidente. Está bien, Claro. pero también a una corte, pues, o sea, ¿por qué al uno sí y al otro no? No, a ver, en mi opinión, quienes defienden la absoluta imposibilidad de tocar a los jueces de la Corte creen que seguramente el Espíritu Santo los ilumina, ya, o Buda o Alá o el profeta Mohammed, no sé, ya, pero en todo caso es una estupidez, porque ninguno de ellos ilumina a nadie, tiene mejores cosas que hacer. Uno. Segundo, aquí ya sería el colmo que aparte de que sean intocables, sean vitalicios como en Estados Unidos. En Estados Unidos son vitalicios, pero están sujetos al control político del Senado. Y una ¿Por agenda, qué? Porque es el Senado. una agenda de casos que tienen que cumplir. Así es, ya. Entonces, muy simple. Vamos a suponer que la Corte Constitucional en algún momento está compuesto por 9, la reencarnación de Gallo, Papiniano, Maximiano, Ulpiano, el abate Sieyès y otros más. Ya. Vienen los sorteos cada 3 años y resulta que tenemos a 9 peores que los de la Corte Cervecera. Como lo que es la Corte es intocable, tampoco se puede hacer nada. O sea, ellos tienen licencia para robar, para matar, para extorsionar, para chantajear, para tratar de gobernar, porque ese es otro problema. El gobierno de los jueces, usted que es un hombre culto y que seguramente ha leído la Biblia, sabe muy bien que después de los jueces, el capítulo siguiente en las escrituras del Antiguo Testamento se llama Reyes. ¿Por qué? Porque dice que los israelitas, cansados del gobierno de los jueces, fueron donde Yahvé Jehová y le dijeron, danos un rey, y Yahvé Jehová lo vio bueno y les dio a Saúl el primer rey. Por eso tiene rey, por eso es que hubo monarquía
en el pueblo de Israel, porque los israelitas, cansados del gobierno de los jueces, ¿no le parece a usted que aquí los jueces están tratando de gobernar más que gobernar con una postura política que va más allá de lo que la Constitución les asigna? Y vamos a corte en la radio, seguimos acá. Sí, a ver, son una presión. El libro es Samuel, pero por supuesto ya habla de los reyes. Creo que este es un problema y en todo el mundo. O sea, lo que algunos llaman la juristocracia. Yo creo que en el Ecuador, en vez de hablar de hiperpresidencialismo, el problema es que tenemos hiperjudicialismo. Correcto. En el Ecuador. Y los jueces, insisto, son sujetos a los mismos problemas que los políticos. Yo creo que a veces detrás de los que defienden a esta corte sin límites hay un cierto elitismo, porque yo he escuchado es que cómo los ignorantes, entre comillas, en la Asamblea Nacional van a juzgar a los ilustrados, entre comillas, en la Corte Constitucional. Mire, usted piensa eso, usted no cree en la democracia. Así de simple. Claro. Usted cree que, por lo que fuere, pues la representación de la gente en la Asamblea no es digna de juzgar a la Corte Constitucional, entonces diga de frente que usted no cree en la democracia. Usted quiere una monarquía, una aristocracia, lo que fuera. Pero es que eso es absurdo. Lo que funciona bien, funcionaba en la Roma antigua y es el modelo de Estados Unidos que nosotros muchas veces hemos mal copiado en Latinoamérica, es el equilibrio. Hay un elemento del presidente que lidera, manda, sobre todo en situaciones de emergencia. Hay un elemento representativo en la Asamblea Nacional. Hay una aristocracia intelectual, si se quiere, ok, en los altos tribunales, pero ninguna puede tener un poder absoluto, porque ahí es cuando, acuérdense lo que pasó con la Corte Constitucional en plena emergencia carcelaria, cuando dijeron los militares no pueden cruzar de aquí para acá, y se le inventaron, o sea, en plena emergencia, gente muriéndose en ese momento. Es que ahí viene el para problema. Para temas más polémicos. Pero ahí viene el problema, pues, Héctor. Cuando una corte, en plena emergencia, con la salvajada que pasaba en las cárceles, salen a decir que los militares no pueden pasar ni entrar a parar las masacres, uno lo que empieza a pensar, y ya mal, es o que estos son unos imbéciles completos y que nadie sabe cómo llegaron a la Corte Constitucional, que es una de mis teorías, ¿ya? Segundo, que espero que no se nunca eso, que son cómplices, que les interesa de alguna manera ese caos para poder ellos, mediante rules, las reglas que ellos dan, los dictámenes, etcétera, mandar. Y ahí viene un tema que usted lo tocó muy bien. La Corte en Estados Unidos, que es el ejemplo que nos quieren poner los que creen que uno no lee, que no saben que en 1804 el juez Chase fue, Maxwell Chase, creo que es, Sofía, ¿no es cierto? Fue a impeachment. Y no lo destituyeron porque se viraron 6 senadores del ala de Jefferson para el otro lado. O sea, un camisetazo como aquí. Ya, ok. A ver, en Estados Unidos, ¿usted cree que hay alguna institución, algún funcionario desde la Corte Suprema, el presidente, la Cámara de Representantes de House o el Senado que no tenga accountability? Para los gringos eso es como la palabra de Dios, pues. Pero aquí no hay, pues, accountability para la Corte Constitucional. Y eso genera una actitud irresponsable en el sentido de que como no respondo, puedo tomar decisiones como que los militares no entren. Yo creo que es una cuestión de naturaleza humana. Yo creo que hasta la mejor persona le puede terminar pasando si está en un sistema donde nunca tengo que responderle a nadie. Pues si nunca le tengo que responder a nadie, bueno, de repente, esto me parece buena idea, lo voy a escribir. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Y eso es lo que justamente uno quiere evitar, pues, en los espacios de poder. Que nadie tenga esa actitud mientras está tomando decisiones que afectan a millones de personas. Y por eso la responsabilidad política es tan importante para los actores que hacen política también, como todo alto tribunal de alguna manera lo hace, incluida la Corte Constitucional, por más de que algunos lo quieran disfrazar o negar. Digamos, se debería considerar la creación en otros países, digamos, en el Tribunal Constitucional en España, se lo hace. Se crea un informe anual obligatorio para la Corte para que pueda presentar y evaluar su impacto en el sistema democrático. Un tipo de informe así a la Corte Constitucional ayudaría un poco también a la transparencia que estamos queriendo de nuestra Corte, o aplazaría un poco, o veríamos un poco que pudieran ellos tomarla a opinión propia para poder
tener su propia agenda y decir, bueno, nosotros tenemos que coger control porque este informe evidencia que, digamos, el presidente tiene control general del Estado y nosotros estamos parando sus poderes. ¿Pudiera ser un buen implemento o no? Yo creo que en Ecuador sería arma de doble filo. Hay que ver qué ponen en el informe, cómo lo interpretan y luego qué quieren, cómo quieren usarlo para justificar hacer política, que es justamente lo que hay que tratar de minimizar. Siempre una Corte Constitucional va a ser un actor político. O sea, a ver, y esta es otra de las cosas que hay que pensar en el Ecuador, hasta qué punto se le da tanto rol político a la Corte Constitucional en nuestro país que no tienen otros países. Por ejemplo, muerte cruzada pasa por la Corte Constitucional. ¿A título de qué? Perdóneme, ¿a título de qué? Y la calificación de urgencia. A ver, yo soy un detractor firmemente del gobierno del presidente Lazo. Yo voté por él las 2 veces, por eso es que me enfermo más cada vez que me acuerdo del desgobierno que hizo. Pero a ver, si él mandaba un proyecto urgente, el que sabía si era urgente o no era él. La Corte le calificó la urgencia. Eso es meterse groseramente en una función, en otra función del Estado. Nadie dijo nada. Y quien debe juzgar eso es la Asamblea, porque ¿qué puede pasar? La Asamblea puede negar el proyecto. Entonces, aquí lo que pasa es que le tenemos como un miedo a la política real. O sea, a ver, ay, no, es que en la Asamblea van a hacer las cosas mal. Bueno, pero ¿por qué asumimos que iban a hacerlas mal y la Corte, en cambio, va a hacerlas bien? Aquí, insisto, creo que hay una especie de elitismo detrás de esto. Sí. El pueblo elige, bien o mal, y hay que respetar pues las instituciones que elige el pueblo, y hay que jugar en esa cancha, pues no pretender por la ventana a través de ciertas instituciones como la Corte Constitucional o ya cada vez menos las ONGs, organismos de derechos humanos, tratar de jugar a la política simulando que no estoy jugando a la política. O sea, yo creo que esto me parece bien el sistema de Estados Unidos, que no es el único sistema, también lo menciono porque tanto se lo usa para querer convencer de estos temas, pero en Estados Unidos pues la política se hace de frente y por eso cuando un juez va a la Corte Suprema le sacan la madre con lo que es y lo que no es, porque es una cosa que da pena verlos porque son expuestos a algo que yo no quisiera pues a ningún ser humano ni a mi enemigo le haría eso, pero pasan por ese proceso porque eso manda un mensaje. Aquí hay escrutinio, nadie está por encima de la ley y quieres meterte a ser juez de la Corte Suprema, bueno, entonces te vas a meter al lodo político. Tienes que pasar por ahí. Acuérdese de las audiencias para la confirmación del juez Clarence Thomas, que pasó pese a que los demócratas tenían mayoría en el Senado y en el comité que calificaba, pero es que George Bush Sr., el padre, le jugó a los demócratas la zapada. Le mandó un afroamericano, pues ¿cómo el Partido Demócrata votaba? No podían, pues. Y eso que sabían que Clarence Thomas, porque allá nadie se anda con... A ver, cuando hubo Roe versus Wade, había una mayoría de progre 5-4. Cuando revirtieron Roe versus Wade, hay una mayoría conservadora de 6-3. Nadie en Estados Unidos se anda escandalizando. Es que son conservadores o es que son progresistas. Si todos saben cuál es la orientación. Aquí somos los reyes de la hipocresía. Todos los medios de comunicación son más neutrales que Suiza. Mentira. Mentira. Eso es cuento. Pero aquí nos encanta vivir de eso, ¿o no, Sofía? Sí, justamente por ahí va mi pregunta. En Estados Unidos, cuando la Corte Suprema tiene algún caso, se puede ver en transcripts lo que han hablado. Eso no se lo ve en el país. ¿Qué tanto tener transparencia en cómo se está juzgando este caso, qué se está diciendo entre los jueces, sería necesario para que también la ciudadanía entienda por qué la Corte llega a una resolución? A mí eso me parece una gran idea. Habría que ver los detalles, pero que haya transparencia en los debates de la Corte, porque sí, aquí, insisto, pues no es que vinieron de Marte, ni son arcángeles que bajaron y se posicionaron en un tribunal, pues vienen como todo ser humano con sus inclinaciones, con su ideología, y eso está bien. O sea, es que es inevitable que sea así. El problema aquí es que no lo transparentamos, pues. O sea, todo el mundo sabe que la Corte, por ejemplo, que se armó luego de Julio César Trujillo, pues una Corte bastante progre en temas ideológicos, pues sí, los que armaron todo eso tenían esa línea y ahí están los resultados, pues no
por ejemplo, la sentencia que hubo sobre matrimonio de parejas del mismo sexo, que reescribieron la Constitución. Bueno, pero transparenten, pues en Estados Unidos todo el mundo sabe, ahorita hay una mayoría conservadora, mañana hay una progresista, o por ahí hay alguien que a veces resuelve de una manera o de otra. Y en esto también los que somos abogados y estamos en este mundo, también sabemos en Ecuador más o menos quién es quién, y uno más o menos puede anticipar por dónde van a disparar en una sentencia. Pero esto debe transparentarse hacia la gente. Y yo creo que transparencia de los debates internos de la Corte sería un buen paso en esa línea. Sí, poniendo un ejemplo doméstico, es como lo que aquí se niega tanto la Federación como la Liga Pro a hacer públicos los audios del VAR. Nadie sabe qué es lo que dicen los que terminan diciéndole al árbitro, oye, sí fue mano, fue penalti, no fue penalti, secreto militar. ¿Y por qué tiene que ser secreto las deliberaciones de la Corte? Si nosotros no estamos en guerra ni con Colombia ni con Perú, ni, bueno, con el Océano Pacífico es un poco jodido estar en guerra. Ya no amerita. Y la otra, la Corte, yo no sé si ellos están en una torre de cristal prestada, porque ni siquiera el edificio es de ellos, ¿ya? Y sería bueno que una vez al mes, 2 veces por mes, vayan a sesionar, por ejemplo, al Triunfo, donde mataron a 17 personas en una masacre y los 2 que querían matar se escaparon. O a Playas, donde mataron a 11 y el que quería matar se escaparon. Y vayan a preguntar allá si tenemos o no tenemos un conflicto armado interno. Porque claro, en su Torre de Marfil no pasa nada, pues no. Es que ese es el problema de tener instituciones que son irresponsables en el sentido de que no responden políticamente. No lo digo como una crítica, lo digo... Es la realidad, ¿por qué quiere que le diga? Es que por eso los jueces no deben gobernar. Porque, ojo, los jueces no tienen por qué tener esa conexión social con lo que ocurre en todo el país. Sería un poco iluso esperar eso de los jueces. Pues los jueces normalmente, uno espera que sean pues gente muy formada, que es experta en derecho y que no necesariamente tiene una trayectoria ni en la política, ni en el activismo social, ni tiene esa conexión con el día a día del ciudadano común. Bueno, pero por eso es que no hay que ponerlo pues a decidir sobre esos temas. Por eso quienes deciden sobre esos temas en el gobierno sí deben ser electos, pues para que tengan esa sintonía que los jueces no necesariamente tienen. Por ahí habrá uno que lo tenga, sí, pero por eso el sistema debe estar diseñado de esa manera, para que no exista precisamente esa desconexión con la realidad a la hora de tomar decisiones que en el caso de la Corte Constitucional deben limitarse a ver si se ha violado o no la Constitución, no a imponer la propia agenda o la propia ideología por encima del gobierno que ha sido electo por la gente, nos guste o no nos guste, no importa si me cae bien o mal el presidente, o por encima de la asamblea electa por la gente, no importa si me cae bien o mal la mayoría de la asamblea, y lo que es peor todavía, por encima de lo que dice la propia Constitución, pues como hemos visto ya que algunas veces que no hacen lo que se supone debería ser una Corte Constitucional, que es defender una Constitución contra la mayoría del momento en casos extremos. Para eso está la Corte, para eso está una Corte. Pero aquí estamos viendo algo más peligroso, que es que a veces 5 de 9, porque ni siquiera 9, han sido casos donde apenas 5 ciudadanos imponen su manera de pensar en contra del gobierno, de la asamblea, de la mayoría de turno y de la propia Constitución, pues y ahí sí estamos locos. No, y además que ni siquiera son coherentes, porque en el caso que usted toca, que creo que es el tema del matrimonio igualitario o el matrimonio entre personas del mismo sexo, como se llame, ellos, como la Constitución de Montecristi, los españolitos que nos, entre comillas, nos ayudaron a redactar, los de Podemos, no son muy inteligentes que digamos, para allí rozan la imbecilidad, pero bueno, la Constitución nuestra está plagada de artículos que se contradicen el uno con el otro. El caso concreto fue ese. Mientras por un lado la Constitución dice que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y tenemos todos, exactamente todos los mismos derechos, por otro lado dice que el matrimonio, porque lo dice la Constitución, es entre un hombre y una mujer. La Corte dijo que ahí había que ponderar los derechos, y ponderó los derechos, y yo le puedo aceptar el argumento siempre y cuando lo usen siempre. Pero perdón, ¿cuál es el artículo 1 de la Constitución? Que la soberanía
emana del pueblo. Ya no emana de Dios como era en el anciano régimen, emana del pueblo. Entonces, explíqueme por Dios, ¿por qué si el artículo 1 dice eso? Los señores de la Corte, basados en otro artículo que se contrapone, ahí no ponderan, ¿no? ¿De dónde acá la Corte puede decirle a de quien emana la soberanía, que es el pueblo, qué le pueden preguntar, qué puede contestar? Falta que un día nos digan qué ropa nos podemos poner. Pero si la soberanía emana del pueblo, la Corte no puede ponerle cortapisa al soberano. ¿O estoy desvariando? A ver, vamos al corte. Donde dice que no puede haber una constituyente de plenos poderes, si la Constitución dice claramente que se puede llamar una asamblea constituyente. Aquí el problema, insisto, es que la Constitución termina siendo lo que dice la Corte Constitucional que es. Ojo, que ese es el riesgo siempre con cualquier alto tribunal de justicia. Y siempre por ahí uno puede criticar una decisión. El problema es que si ese poder es ilimitado, no, pues entonces estamos en una situación que es totalmente enfermiza en cualquier sociedad. Ojo, en otros países donde hay este poder ilimitado de estos tribunales, pues hay una cultura política también mucho más desarrollada que de alguna manera minimiza estos riesgos, e incluso esos altos tribunales están conscientes porque se autoimponen esa conciencia de que, a ver, yo esta línea no puedo tocar ni porque deteste al presidente actual, pues. Pero lamentablemente ese es un autocontrol que pocas veces hemos visto en nuestras cortes porque no tenemos esa cultura, lamentablemente. No, pues el día que haya eso, yo me voy a ver que soy ateo, me voy a confesar porque el apocalipsis es mañana. ¿Qué van a autolimitar? Por favor, eso sería absurdo, Sofía. Justamente, de todas las reformas que se deben hacer en el sistema judicial en el Ecuador, ¿cuál tuviera que ser la primera? Si tuviéramos que empezar el día de hoy y se pudiera hacer libremente cualquier reforma, ¿cuál sería la que en verdad pudiéramos empezar para ver un cambio? A ver, yo diría en cuanto a Corte Constitucional, sí, el juicio político. Yo estoy de acuerdo. Ojo, podemos debatir cómo debe ser ese juicio político. Por supuesto. De hecho, yo personalmente creo que no debería haber una mayoría absoluta, sino 2/3. Mayoría absoluta actualmente es mitad más uno. Yo creo que debería ser 2/3 para destituir a un juez de la Corte, pero eso es debatible, por supuesto, ¿no? Ya la forma. Pero de que tiene que haber control político, tiene que haber. Ahora, si vamos ya a la justicia ordinaria, yo creo que tenemos que pensar en jueces sin rostro u otro esquema similar. Creo que eso es clave hoy en el país, porque por un lado hay que ser severos con los malos en la justicia, con los corruptos, y hay que perseguirlos, pero también hay que proteger a los buenos. Uno no puede esperar que todo el mundo en la corte y en la fiscalía sean héroes y mártires, ¿no? Entonces, ahí hay mucha tarea pendiente y creo que eso es urgente. De nuevo, podemos debatir el sistema, a algunos les gustará más, otros menos, pero hay que ver cómo protegemos a nuestros jueces que enfrentan al crimen en momentos tan duros para el país. No, totalmente de acuerdo. A ver, si para un ministro de Estado, que tampoco es electo por el pueblo, sino que es designado por el presidente, que así como lo nombra hoy, lo puede desnombrar mañana, bueno, desnombrar, destituir, mandarlo a la casa. El doctor Velasco Ibarra usaba el segundo apellido del ministro cuando le estaba dando a entender que ya estaba afuera, ¿no? Ya. Entonces, si un ministro necesita 2/3, un miembro de la Corte Constitucional necesita 2/3. En mi opinión personal, no puede ser que un ministro necesite más protección que un juez de la Corte Constitucional. En eso tampoco. Pero, sobre los jueces sin rostro y las protecciones, haciendo un parangón, ¿leyó usted en los periódicos que el personal, alto personal y mediano personal de una compañía que da servicio en el puerto, en el puerto marítimo de Guayaquil, origina que se declare en emergencia de seguridad a todo el sistema, porque ya recibieron pues llamadas de un grupo en el que les ofrecieron gentilmente, mediante el pago de una módica suma, darles protección de ellos mismos? Entonces tienen que tomar medidas. Y aquí viene el tema. Usted no le puede pedir a un juez y un fiscal que todo el mundo sabe quién es, que se arriesguen, no que lo maten a él, que le maten un hijo. Claro. O dos. Eso no se le puede pedir a nadie. Entonces tiene que haber, ¿qué hizo Fujimori para acabar con Sendero Luminoso? Jueces sin rostro. Y a ver, y al lado de Sendero Luminoso, los de aquí son niños de teta, por si acaso, pero los acabó. ¿Por qué? Porque pudo utilizar mecanismos que aquí la Corte Constitucional pegue el grito en el cielo. Jueces sin rostro, qué horror. Lo ponderan.
Ahí no ponderan. No ponderan ahí ni... la letra estricta. Exactamente, ahí se vuelven... A ver, déjame la lupa. No, esta coma impide que sea eso. Estamos nuevamente en la radio. Sofía. Justamente viendo otros sistemas y no hablando específicamente en este momento de la Corte Constitucional, pero en Estados Unidos, en cortes menores, sirve bastante los juicios con jurado. Este sistema pudiera ser un sistema que se beneficiaría el Ecuador. Obviamente, cuando estamos hablando de jueces sin rostro, un jurado sin rostro, lo que veo es que el narcotráfico puede llegar a comprar un juez, pero cuando tú puedes llegar a cambiar el jurado porque tienes una especulación de que alguien ha sido comprado, no puedes llegar a comprar a todos los ecuatorianos si lo tienes que cambiar. 12. Sí. Esto pudiera frenar un poco el tema de peligro también que vemos de los jueces. Yo la verdad soy escéptico de los jurados en Ecuador. Ya los no digo, tuvimos. no, sinceramente, no me opongo, simplemente creo que sería un gran experimento, no sabemos exactamente cómo termine y perdóneme, pero hay una realidad, la corrupción no es un problema de los jueces ni de los políticos, es un problema social en el Ecuador. Entonces las probabilidades de que usted tenga 2 integrantes del jurado y compren a 10 en el Ecuador, lamentablemente son altas también. Entonces, no sé, con esto no digo que no, pero creo que hay que pensarlo con calma y a lo mejor capaz yo estoy totalmente equivocado, la forma de ver es empezar con un experimento pequeño, ¿no? A lo mejor para ciertas materias, empezar a usar jurados y ver cómo va. Capaz mi preocupación es totalmente infundada, pero creo que cuando uno va a experimentar en lo público, mejor es empezar de a poco. Lo que creo que es que no cabe duda es que hay que proteger a los jueces que ya están. Pero no todos son corruptos. No, por supuesto que no. Obviamente que no. No, quieren pues, hacer su trabajo, pero uno no le puede pedir que todos sean héroes. Pues, no. O sea, es muy fácil, desde un periódico, desde un micrófono o con cámaras si estamos en televisión, demandar que los jueces y los fiscales sacrifiquen todo por los ecuatorianos. No joda, vaya, sacrifíquelo usted también, pues. A ver si va. No va, pues. Entonces no puede ser. No puede ser. Y en el caso de los jurados, en Ecuador tuvimos 80 años jurados. Del siglo XIX al siglo XX hasta que lo abolimos. Y los jurados, sí, en el Ecuador actual, yo al principio decía es que comprar a 12 es más difícil que comprar a uno. Para el nivel de billete que maneja el narcotráfico, comprar a 1, a 12 o a 10.000 da lo mismo porque para ellos es como que se nos cayeran 50 centavos del bolsillo a nosotros 3. Ahí no está el problema, es la corrupción interna de la sociedad que permite que delincuentes, porque a ver, el que comete un delito es un delincuente, ¿no es cierto? Hay gravedades de delito. Pero aquí hay delincuentes que son socios de los clubes sociales, y que cuando se los encuentran en la calle le dicen don fulanito, y le hacen reverencia y le dan la mano, pues. Y ha habido delincuentes que ya están muertos, que ahora los quieren hacer próceres. No voy a dar nombres para no porque le tenga miedo. Yo vea a esta edad, después de un infarto que casi me mata, después que me dieron bala, que estaba preso, miedo. No es por muy macho, sino que ya qué carajo. ¿Qué cree que voy a vivir 200 años? No. ¿Pero para qué? Pero aquí se ha hecho lamentablemente un culto a la corrupción siempre y cuando reporte mucha plata, siempre y cuando uno esté en el círculo social y de amigos de ese, porque algo le va a caer, y entonces no importa, y miran para otro lado. Y nadie dice nada. Ahí está. Y ese creo que es el problema central del país, Exacto. porque sin una corrupción de ese nivel en la sociedad, es muy difícil que infiltre el narcotráfico como ha infiltrado la sociedad, sobre todo hay que decir aquí en el puerto. Así que si queremos cambiar, no solamente hay que pensar cómo cambiamos a los jueces, a los políticos, que por supuesto hay que hacerlo, sino también cómo cambiamos como sociedad y empezamos primero por los mensajes que mandamos, ¿no? O sea, ser corrupto no es ser exitoso, ser sabido no es ser astuto, ser vivo no es ser... o sea, ya hay gente que, y no lo digo por este gobierno, creo que es un problema de tiempo, ¿no? O sea, ya hay algunos que asumen que si alguien fue un ministerio ya se hizo millonario. O sea, es que casi que si no pasó dicen, chuta, pues este se cayó en la hamaca.
Y esto lo dice gente que luego pontifica y comulga, pues no. Entonces, aquí tenemos que cambiar el chip si queremos que cambie la política, que cambien las instituciones. Pues los políticos y los jueces no vienen No. no los importamos de afuera, pues salen de nuestros hogares, de nuestras escuelas y de nuestros trabajos. Sí, no, y no vienen ni de Júpiter ni de Marte. Mi querido Héctor, entiendo que usted tiene 10:30 una reunión en la UES. Le agradezco enormemente su gentileza de atendernos y ya que hemos retomado la conexión para ver si nos vemos con más frecuencia con esta maravilla del Zoom, no hay necesidad de que uno se desplace. Nuevamente, muchas gracias, Sofía. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Rodolfo, Sofía. Buenos días. Listo, ahora sí. Nos quedamos los dos nomás. Yo sí quiero hablar, o quiero tu opinión de lo que está pasando Pero en antes el... déjeme hacer una aclaración. Ya, En la Grecia clásica, y usted... ya nos podemos sacar. Sí, claro. En la Grecia clásica, y usted lo sabe, Sí. aunque esto uno se lo pone es para saber si estamos saliendo al aire. Eso Estamos ya me lo gritando. dijo. El otro día me lo dijo Graf, que para eso era que por qué me lo sacaba. Que por favor no gritemos al Y aire. yo con un conde, hijo de un duque, yo no peleo. No, el proletariado marginal. Imagínese. Graf von Lambsdorff. Más conocido como Otto Sauces 9 y otros son las 12. Pero es conde, Graf. Hijo del duque Ramón. No joda. A ver. En la Grecia clásica, el tirano no era per se malo. El tirano era aquel que llegaba al poder de manera ilegítima. Pero hubo tiranos espectacularmente buenos como los tiranos de Siracusa, para uno de los cuales trabajaba un griego tarado llamado Arquímedes. ¿Ya? Estaba absorto en sus cálculos. Cuando los romanos invadieron Siracusa, lo mató un pobre imbécil que no sabía quién mataba. Pero eso era tiranía. Era tomar el poder de manera ilegítima, ilícita, como ustedes lo quieran llamar, pero hubo tiranos excepcionalmente buenos. Así como ha habido presidentes de la República o primeros ministros que han sido una porquería. Nada más. Ahora sí, ¿qué me quería preguntar? IES sanciona médicos por festejo dentro del hospital Teodoro Maldonado Venía Caro. oyendo la radio. Quiero 40 saber... botellas. Así dicen, 40 botellas. Así dicen o alguien las contó. A ver, ¿a quién? ¿Y 40 botellas de qué? Porque no es lo mismo 40 botellas de cervecita que 40 botellas de whisky. ¿Tenían azufre las botellas? ¿No habrán estado las secretarias de la consulesa de la Verde en la fiesta? Uy, Dios mío, ojalá hayan cámaras. ¿Se imagina usted que, por ejemplo, la community Me dice, bueno, ya que se han llevado el expreso y lo tengo digital, el woke. tengo acá que el IES sacó un comunicado en el que dice, junto a médicos residentes y personal contratado del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, participando en una reunión no autorizada con características de festejo dentro de las instalaciones hospitalarias. En el comunicado que ellos que sacaron el 31 de agosto, ayer a las 7:30 de la noche, no mencionan cuántas botellas. Yo creo que el hecho de cuántas botellas son lo mencionan otros artículos, pero quisiera saber quién hizo el descubrimiento de estas botellas. Ahí hay varias preguntas. ¿Fue un encargado del Teodoro? ¿Fue alguien de un operativo, digamos, del IES más allá del hospital para ver cómo iban el tema de cuidado? ¿Quién hizo este descubrimiento y cómo los medios se han enterado? Me gustaría saber. A ver, voy de atrás para adelante. Los medios se enteran porque nunca falta alguien que les pase el dato. Por supuesto. O nunca falta un cretino que estando en la misma fiesta sube un selfie. O publica una historia en Instagram. Porque, como dijo Santo Tomás de Aquino, la estupidez humana es infinita y cada vez hay más estúpidos. Claro. Vamos al corte comercial, seguimos con el tema. Porque el residente... así se informan. Ahora, yo preguntaba cuántas botellas eran y de qué son. Vamos a buscarlo por acá. Vamos a aclarar dos cosas. Es inadmisible que se usen las instalaciones de un hospital. No digo público porque el hospital del Seguro Social es para solo los miembros del Seguro Social.
Pese a que todos los ecuatorianos a través del Estado pagamos el 40% de las pensiones jubilares. Ahí hay un problemota que nadie quiere tocarlo. ¿Ya? Todos los ecuatorianos que pagamos impuestos, pagamos el 40% de las pensiones jubilares. ¿Y qué le da el IES a los ecuatorianos a cambio de eso? Esta, por no decir otra. Esta, que es la que sabemos, pero con spray. The middle finger, como dicen los gringos, con spray. Nada. Pero ese no es el tema. A ver, primero que nada, nadie está quitando aquí la gravedad del hecho. Ahora vamos a poner la gradación de la gravedad, porque un hecho puede tener gradaciones de gravedad o de atenuantes. Uh-huh. Primero, ¿habían médicos allí? Sí. Aparentemente sí. Ya. Segundo, residentes en turno. Es que ahí vienen los problemas. Esos residentes estaban de turno cuando se dedicaron a beber, no me importa si fue un whisky o 10 botellas de cerveza. Estaban. Ese segundo hay que averiguarlo, ¿no? Porque acuérdense que hay presunción de inocencia en todo. Ya. Tercero, ¿quién organizó la fiestita? Cuarto, es la primera vez, difícilmente. Difícil. 5, ¿cómo es que perdón, pero el director general del hospital, yo sé que el Teodoro Maldonado es una cosa enorme, que es imposible estar en todas partes, pero a ver, pues, ¿qué pasó? 6, ¿era solo fiesta de chupa o había otras sustancias sujetas a fiscalización y control? 7, ¿era solo reunión entre hombres heterosexuales o había mujeres, que no tiene nada de raro ni de malo per se, porque ya cometen el mismo error de beber, pero yo lo que estoy diciendo es si aparte de la bebedera también se convirtió en orgía. Estoy preguntando para saber si hay atenuantes o agravantes. Sería un agravante. Ya. Porque si quieren hacer aquello, esperen a no estar de turno, tomen su carro o un taxi y vayan a uno de los 2.824.000 moteles que hay en Guayaquil. ¿Ya? No en el hospital. Entonces, hay un montón de preguntas para poder, teniendo las respuestas, decir, no, esto es el tope de la salvajada y por lo tanto amerita el tope de lo que se puede hacer. Pero ahí yo pongo algo que para mí va sobre todo. Mientras no se crea gallina, ponga nomás. Y Dios mío. Cuando yo no... Ya últimamente haciendo programas con el huevo ya me tiene nervioso. No, pero yo estudié salud pública, no soy doctora. Pero nosotros nos hacen dar una promesa de ética, de cuando tú haces, digamos, porque yo puedo hacer investigación y tú haces investigación, digamos, con personas, claro, hay ciertas cosas que tú no puedes hacer. Un médico que no ve la gravedad de estar en un hospital donde pueden haber emergencias desde una bala hasta una emergencia de una perforación de un machetazo, y no ve éticamente lo mal que está de que él esté inhabilitado para poder dar servicios. Yo creo que esto, más allá de, está muy bien que el Teodoro Maldonado los haya sacado, pero para mí estos son residentes que responden a una universidad, que se supone que siguen teniendo o están en la documentación para poder ser médicos. Para mí, estas personas no tuvieran que ser médicos. Estas personas... Estamos en Estados Unidos, güerita. Bueno, pero tuviéramos, si queremos tener una diferencia... En el ideal, pero acuérdense, si los médicos están de moda en la joda, en el relajo, pues ya se olvidó de Argentina. Yo sacaría el nombre... ¿Qué les han hecho a los que copiaron en Argentina? ¡Nada! Pero por eso digo, yo sacaría el nombre de estas personas y les diría, oiga, yo buscaría otra profesión, porque médico usted moralmente no pudiera tratar a nadie. No por ser bueno, por pasar química o no. Esto ya viene a hablar de una forma moral. ¿Y ética, es la ética. ¿Y quién los crió? ¿Quiénes son los padres de estos chicos? ¿Por qué? Porque yo conozco muchos padres de médicos que si ellos escucharan que su hijo residente está tomando en horas de residencia, ellos no esperarían a que la universidad lo saquen. Ellos harían algo. Porque esto va más allá. Te cuento que eso era antes, ahora hay sí café. Esa propaganda, como tarde o temprano su radio será un Philips. A ver, hay muchos de estos tipos que tienen esa falta de ética
porque desde pequeños en la casa vivieron el credo de que la ética era para los cojudos y que uno tiene que ser sapo, sabido en la vida. Lamentablemente eso, cuando yo estaba en el colegio había muy poquito, pero de ahí se ha ido regando y regando y regando y regando y regando y ya no pasa nada. Entre otras razones porque dejaron de dar ética en los colegios. Un genio dijo, ¿para qué damos ética, cívica, estas cosas? No, hay que dar más física y matemática. Entonces, resultado, Glass y todos los... Pero ¿qué digo yo? Glass. Estamos mal cuando tenemos que esperar que venga alguien a retarte y decirte, oye, tener 40 botellas o docenas de botellas en tu casillero donde tú laboras no está bien. ¿Por qué tienes que tú...? que se dedique a venderlas. Exacto. Que tampoco está bien, pero es menos grave que armar una chupa en un hospital, pues. Pero cuando tú estás en el momento, tú estás en una sociedad en la que le tienes que explicar al docente médico por qué no se tiene que embriagar en su lugar del trabajo, estamos jodidos. Sí. O sea, ahí... Tienes que explicar a un médico. Exacto. O sea, entonces ahí vamos a la cabeza de Elías y le decimos, ¿qué has hecho tú? O sea, yo entiendo que las autoridades y los directivos... No, está bien, tienen que votarlo. Pero esto también es como cuando el alcalde a veces me río y le tiene que pedir a la ciudadanía, oye, no seas puerco y deja de botar basura en la ciudad. Sí, la ciudad está sucia. Pero Dile deja... al alcalde que se vaya al Japón si quiere ver eso. Pero es para mí ya... Esto es tuviera que ser cultura general, no tuviéramos que seguir diciendo lo básico. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo dice? Yo lo vi ¿cómo es? Con estos ojos, con mis propios ojos, como si pudiera ver con otros ojos. Usted sabe que yo vivo en Malecón y Padre Aguirre, ¿no? Sí. Yo salgo a pasear a mi perro por Malecón hasta Loja, doy la vuelta y cojo Juan Montal. De Loja avanzo ya por Panamá. Y ¿para qué le voy a mentir? En casi todas las esquinas hay tachos de basura. Bueno, ¿usted sabe cuántos vasos plásticos, cuántas botellas de cerveza o de licor están botados en la calle o metidos en esta de concreto donde están los árboles? 1000. Y tienes el tacho de basura al lado. Ajá. O sea, ¿qué le cuesta? No es que hay que caminar 10 cuadras, está ahí al lado. ¿No? No, porque en la idiosincrasia, lamentablemente, de la mayoría de la gente en esta ciudad, yo lo dejo aquí porque yo estoy parado aquí, no tengo por qué moverme a dejarla en ningún otro lado. Que la ciudad queda sucia, a mí qué carajo, para eso le pagan a los barrenderos, como se usaba en mi tiempo la palabra, ahora son el personal de aseo de calles. Ya, entonces, ¿cómo puede usted pedirle? Aquí vea, Sofía, aquí casi nadie tiene reglas quita la palabra reglas. Tiene nociones de urbanidad. Lamentablemente, porque no se las enseñaron en ninguna parte. Pero, digamos, pudieran hacer lo que hacen en Manhattan. Yo vivía en Manhattan. Depende de qué parte de Manhattan también. Pero tú ¿Dónde tienes... vivió Manhattan? En el Upper East Side. Upper East Side, Puta, pero... joda. Pero ¿sabes lo que sea? O sea, el Upper, vea. A ver, no, pero distribución la plata de la gente que vive en el Upper East Side, los pelucones de todos estos barrios de aquí, de la Vía de la Costa, juntos, no hacen una manzana del Upper East Side. Pero, ¿qué tienes tú en Estados Unidos? Tienes la categorización, en la categorización de la basura. Tú tienes que botar los plásticos en un lado, tú tienes que botar las botellas de vidrio en otro lado. Los cartones en otro lado, exacto. Claro. Tú puedes ser el vivo y tú dices, yo voy a botar lo que yo quiera. Igual lo tienes que botar abajo en tu edificio. Sí. ¿Tú sabes lo que pasa? Multan a todo el edificio. Sí, claro. Entonces, ahí ya tienes cámaras, a la gente sí le interesa cuando le empieza a doler el bolsillo. El órgano más sensible del cuerpo humano, dicen algunos. Y yo sí creo que en algún punto de que si no podemos tener una cultura de tener aseo... Entonces a palo, con a sanción. palo, literal con sanción. O sea, si ya lo vemos necesario de que no nos entra a las buenas, también al mismo tiempo, y esto es un llamado al Ministerio de Educación, en el caso de los médicos y en este caso, esto se empieza con una cultura de educación pequeña. Los colegios tienen desde muy pequeños enseñarle a los niños el beneficio de cuidar el medio ambiente, de poder reciclar, de entender si yo estoy, qué estoy haciendo. De no arrojar basura a la calle. Exacto, de poder crecer mis propias plantas. Yo, digamos, tengo albahaca en mi casa, no necesitas mucho espacio. ¿Qué dijo que tiene? Albahaca. Ya, perdón. Entonces,
Entonces, no necesitas más que $2.50 que en cualquier vivero puedes conseguir las plantas. Es una cultura de cuidar el medio ambiente y ser recíproco, no solo por mí, también por la persona que está viviendo al lado mío, por la idea de que somos una comunidad, y por más que voy a hablar regionalmente, al guayaco no le gusta vivir en comunidad, no nos gusta vivir ni en edificio porque gritamos tanto y ponemos música tan alta. Me hace el favor de exceptuarme porque las ventajas de vivir en un edificio son incomparables. Pero Comenzando por la seguridad. Pero hay mucho ciudadano que no le gusta. No, y la mayoría no le gusta. Prefiere la casa muy pequeña. ¿Sabes por qué? Pues tiene paticito adelante, pues, y jardín atrás. O jardín adelante y patio atrás, ¿qué le pasa? Para poner césped Por falso. por eso es, pues. Pero una cultura a veces también, pero la cultura de vivir en edificios viene con un respeto al prójimo que no lo tenemos. Que en algún momento vamos a tener que lidiar unos con otros y vivir de una forma armónica. O sea, que creo que Quito lo hace mucho mejor que Guayaquil. Quito sí tiene esa idea un poco más de edificación hacia arriba y no talar tanto. Bueno, por la estructura demográfica de la ciudad. No. ¿Y por qué cree que se llevan mejor en comunidad y botan menos basura a la calle? O botaban, no sé ahora, porque son más educados. Quito ha involucionado en lo que a sus alcaldías respecta, ¿no? En cambio, Guayaquil evolucionó muchísimo. Pero, a ver, ¿por qué cree que es? Educación. Número uno. Es largo. Yo me acuerdo, la primera vez que fui a Quito yo tenía 11 años. Y vi, y casi alucino, la parada de los buses y los colectivos, la gente en fila. Aquí en Guayaquil, no. Le estoy hablando del año 1965. Fila, ¿qué es eso? Eso es para los cojudos. Ese es el problema. Ese es uno de los problemas fundamentales de la idiosincrasia de un montón de gente, probablemente mayoritaria, no todo obviamente, en Guayaquil. Respetar las leyes para los cojudos. O sea, cuando me pasó mi perro, hay un pare bien visible en la intersección de la calle Juan Montalvo y Panamá. El pare es para los que vienen por Juan Montalvo. Antes, la gente creía que pare era mire, y entonces bajaba la velocidad y miraban. No, ahora se lo pasan a toda velocidad. Lo hemos dicho en este programa desde que estábamos en, ¿cómo es? En Hurtado, entre Machala y Antepara. ¿Usted cree que el cajero automático, o sea, la ATM, Automatic Teller Machine, ¿por qué no es un nombre tan cojudo? Ya. Pero bueno, han puesto un par de efectivos allí. No les importa. En la cuadra siguiente, que es la cuadra de Panamá y Padre Aguirre, hay un semáforo. Se pasan la roja. De día. Pero, pero, por ejemplo, yo lo puedo ver. Aquí en Guayaquil, el tomar y manejar es mucho más común de lo que pasa, digamos, en Cuenca. Y que he escuchado muchas veces decir, tú en Cuenca no lo haces porque el vigilante gana tan bien que él no lo puedes coimar. No hay la posibilidad de que tú le puedas dar un poco de billete y pueda salir. En Guayaquil... Y que te lo pida, o que te lo pida. En Guayaquil, lamentablemente, tenemos tanta corrupción en niveles pequeños. Es que Sofía entienda, aquí en Guayaquil la gente cree, no toda, por supuesto. No toda. Ya, me excluyo, pero la gente cree que darle un billete a un agente de tránsito para que no te cite, chévere, que voy a pagar la multa. Chévere en ese momento, chévere para ti. Pero no, es que no es chévere. No, digo, porque además es un acto de corrupción. Después no hables de los corruptos. No, pues se fomenta en todo este círculo de corrupción que estamos hablando. O sea, a veces no lo pensamos cuando nos beneficia a nosotros lo que estamos haciendo. Seguimos ese círculo de corrupción. Es un poco, ¿cómo lo podemos parar? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que para mí, y eso viene a ser, por eso siempre hablo un poco de Guayaquil, porque hay una diferencia, digamos, entre Quito y Cuenca un poco más. No, en todas las ciudades de la sierra. Sí. Porque si vamos a hablar de cultura, Loja, Ibarra, o sea, no todas. Hay, lamentablemente, en eso, en urbanidad y cultura, nos dan 10-0. Pero eso yo creo que es algo que tenemos que trabajar con los colegios. Es la verdad, aunque les duela, es la verdad. Con los colegios públicos de Guayaquil, que en verdad... ¿Los públicos y los privados? ¿Usted qué cree?
que los que salen de colegios privados no se pasan un pare. Lo que más se pasan a veces. Pero claro, y además cuando los para un vigilante, lo primero que le hacen algunos, no todos tampoco, oye, ¿y tú sabes quién soy yo? Quiere contestar, puta, es que, ¿por qué no le pasan a uno esas cosas? A mí el día que alguien me pregunte, oye, que no sabe quién soy yo, le voy a decir, no, eres tan insignificante, imbécil, que ni siquiera sé quién eres. ¿Ya? Para que vean qué tonta que es la frase, que no sabes quién soy yo. Claro, ¿cómo voy a saber? Pues si eres un cojudo de la vela. ¿Por qué tengo que saber? Pero es lo primero que te dicen. A mí no me ha pasado, qué pena. Voy a ponerlo en su sitio. Ahí vamos a verte en TikTok el día que pase. Video viral, Rodolfo Bueno, gritando. No tengo necesidad de gritarle, voy a preguntar. Muy educadamente. Normal, ahora si el tipo se pone hecho el sapo, ahí sí la repu es en do mayor. Do mayor es la escala más alta, la nota más alta de la escala musical, perdón, ya iba a hablar tonterías, nos quedan 3 minutos. Vea, váyame anotando para the Garden of the Week, los de la fiestita. Oiga, qué problema que tenemos con los médicos aquí, ¿no? Y acá hay otro punto. Trampa en Argentina y borrachera en Ecuador. Yo una pregunta, ¿qué médicos está formando las facultades de medicina aquí? Y me refiero a todas, porque estos internos aquí mencionaron en el programa anterior que sí iba a haber una reunión con una universidad. Ahí está. Universidad Católica de Guayaquil rechaza incidentes interdistas en Hospital Teodoro Maldonado y anuncia medidas disciplinarias. ¿Cuáles? O sea que estos eran graduados de la Sí. Universidad Católica, de mi alma mater. Sí. Qué vergüenza. Y Cuando ahí- yo estaba en la universidad no pasaban estas cosas. Qué porquería de gente. ¿Sabe qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque a la Católica ahora entra cualquier cojudo. No hay que hacerle ningún examen. No hay que hacer un preuniversitario y pasarlo. ¿Por qué? Por la cultura woke. Acá te doy la última noticia. A ver, termine de joder el de día. la medicina para terminar de doler A ver. el lunes. Robo de medicinas en Hospital Monte Sinaí. Qué raro. MSP revela detención de enfermero. Pero qué raro que hayan robado medicina en un hospital en el Ecuador. Y en Monte Sinaí no. Seguro que leyó bien. Ahí está. Revela detención de enfermero. El individuo identificado como Salvador fue aprendido en... Salvador, perdón, ¿ese es el apellido o es el nombre? Dice Porque aquí, como aquí Salvador. tenemos Con medicamentos y como aquí insumos tenemos la médicos. alcahuetería. No se puede usar apellidos de los delincuentes. Porque quien se roba medicina... A ver, el Hospital Monte Sinaí, ¿usted qué cree que va? ¿La gente que le sobra el dinero? No. Va la gente que no tiene dinero. Y este hijo de la grandísima República de Papúa le roban las medicinas al hospital que atiende a gente que no tiene seguramente a veces ni para comer. Qué hijo de la grandísima Peque, anótamelo también. Pero... Ya se puso fructífero el día lunes. ¿Alguno Pero- más? No, lo En bueno, el sale. lo bueno que sí se puede decir es que el Hospital Monte Sinaí es uno de los hospitales que actualmente es administrado por un gerente naval. Él es el que presentó inmediatamente la denuncia ante la Fiscalía con el objetivo de que se inicien investigaciones correspondientes. Ah, como dijo un gerente, ¿qué? Naval. ¿O sea, un miembro de la Armada? Sí. Ah, ya. Entonces, A ver, por si acaso, no todas las personas que visten un uniforme son igual de correctas. No, porque de todo hay, ¿no? Oiga, al Señor lo traicionó Judas. O sea, si comencemos por allí, ¿no? Pero son en general, en promedio, largamente mejor formados que el resto. Y cuando digo el resto, me refiero a todo el resto. ¿Por qué cree que las Fuerzas Armadas siguen teniendo un altísimo nivel de credibilidad en el Ecuador? A ver. Porque justamente un marino, oficial de la Marina que está allí, apenas supo el tema, denunció y ya está. Otros miran para otro lado. ¿Para qué me voy a complicar la vida, Liz? Bueno, time to go. Nos vemos mañana. Chao, con el viernes, ¿no? el viernes. Au revoir. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa.
Todos los derechos reservados. RTP 2025.